Muchas gracias, diputada presidenta. Como jefe de la bancada del Partido Movimiento Libertario, anuncio la disposición nuestra de votar afirmativamente por la ratificación de los 3 nombramientos que tenemos hoy en la agenda para la integración de la Junta Directiva del Banco Central. Estamos preparados para proceder a votar uno a uno los 3 nombramientos. Espero que al menos hoy podamos votar uno de ellos para que la Junta Directiva del Banco Central pueda integrarse nuevamente, ya que tenemos varias semanas de tener una Junta Directiva desintegrada. Pero aprovechando la oportunidad que tengo de referirme a este tema, sí quisiera repasar con ustedes algunos aspectos de la visita que recibimos el día de ayer en la bancada del Movimiento Libertario, de parte de representantes del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, don Elio Fallas, y la Contralora General de la República, haciéndose acompañar de otras personas, dentro de las cuales estaba el viceministro de la Presidencia. Los recibimos en la bancada, escuchamos sus observaciones, preocupaciones, nos damos cuenta que hay una presión que hoy recogen varios medios de comunicación, en el sentido de que debemos rápidamente en esta Asamblea Legislativa aprobar proyectos de impuestos que le den más recursos limpios, sanos a la administración, al Poder Ejecutivo, para que pueda de esa manera equilibrar un poco el desequilibrio tan grande que hay en las finanzas públicas, grande y creciente que hay en las finanzas públicas. Nosotros fuimos muy claros, les atendimos la diputada Díaz Quintana y yo, fuimos muy claros con nuestros invitados el día de ayer, con los señores del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, con don Elio Fallas, la Contralora y el viceministro de la Presidencia, en el sentido de que no podía realmente hablarse únicamente del tema de impuestos, que no tenía ninguna viabilidad política el que el Poder Ejecutivo viniera a plantear una aprobación pronta de proyectos de impuestos, que eso era absolutamente inviable, no solo por la posición del movimiento libertario contrario a estos impuestos, sino que además porque he escuchado de diferentes bancadas legislativas que no están dispuestas a colaborar con la pretensión del Poder Ejecutivo de aumentar la carga tributaria, creando nuevos tributos o aumentando las tarifas actuales, y que eso no lo van a hacer hasta tanto no se tomen otras medidas vinculadas al gasto público. Sobre ese tema, señorías, quiero dejar claro cuál ha sido la posición del Partido Movimiento Libertario a lo largo de la historia, y más contextualizado con la situación actual de las finanzas públicas y cuáles soluciones nosotros queremos poner sobre la mesa de discusión. Porque nosotros mencionamos que no se vale hablar de buscarle una solución al tema del desequilibrio en las finanzas públicas concentrándonos únicamente en el tema de los impuestos, que hay que ampliar un poco la visión en la parte de los ingresos tributarios más allá de lo que pueden ser nuevos impuestos. Tiene que ver con mejorar la gestión cobratoria actual, tiene que ver con mejorar el entorno económico en el país para que haya más actividad económica. Al haber más actividad económica van a haber más ingresos tributarios, y tiene que ver también con la posibilidad de tomar algunos activos del Estado, venderlos y tomar esos dineros para ayudarnos en balancear el presupuesto. Es así como del lado de los ingresos nosotros mencionamos a estos visitantes que tuvimos el día de ayer, que había que vender algunos activos, como es la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Lo he estado mencionando en algunas comisiones en las que he participado, en este plenario legislativo también he hablado de eso, y que para nosotros en el Partido Movimiento Libertario tiene un mayor uso social tomar esa cartera de seguros comerciales, que pueden ser alrededor de 4.000 millones de dólares, y utilizarlos para una gran cantidad de obras de infraestructura que requiere nuestro país. La carretera a San Ramón, por ejemplo, podría financiarse con 500 millones de dólares provenientes de ese fondo de 4.000 millones de dólares.
500 millones de dólares podrían meterse en la carretera a Limón, la ruta 32, por la que vienen abogando hace rato los diputados de Limón, pero no solo los diputados de Limón, todos los diputados del país entero. Ahí podrían tomarse 500 millones de dólares ya y podría empezarse la construcción ya en diferentes frentes de trabajo. Podrían tomarse 1.000 millones de dólares para el tren rápido de personas entre Paraíso y la zona de Alajuela, Belén, etcétera. Y eso puede consistir un aporte importante para que se concesione ese tren rápido de personas, y con ese aporte estatal podría bajarse dramáticamente la tarifa que paguen las personas que utilicen ese servicio. Podríamos tomar 200 millones de dólares para la carretera entre Limonal y Barranca, 200 millones de dólares para la construcción de la carretera a 4 carriles entre Palmar Sur y la zona de Paso Canoas. Podrían tomarse 200 millones de dólares para concluir y cerrar finalmente el anillo de circunvalación en el tramo entre Ruta 32 y Calle Blancos, pasando por encima ahí de Calle Blancos hasta cerrar el anillo de circunvalación, habida cuenta que ya está adjudicada la parte que va entre La Uruca y Ruta 32 en 143 millones de dólares. Podríamos utilizar recursos de esos para hacer todos los pasos a desnivel que se requieren en el área metropolitana. Podríamos utilizar recursos de esos para expropiar la franja que se requiere para pasar desde Moín hasta Tablillas con un canal seco, el derecho de vía para un ferrocarril que nos permita a través de ese corredor trasladar contenedores precisamente de Nicaragua hacia el puerto nuestro en el Caribe. Y así sucesivamente. Vean ustedes la gran cantidad de obras que podríamos hacer con esos 4.000 millones de dólares, que los tenemos hoy en una cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros, que la única utilidad que recibe el país es el impuesto sobre la renta que genera esa cartera de seguros. Pero vean ustedes qué interesante: si esa cartera de seguros se vende a otras operadoras que están en el negocio, también van a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces no perderíamos el impuesto sobre la renta, y por otro lado le daríamos una mayor rentabilidad social a esos recursos. Lamentablemente, por prejuicios, por dogmas, no se considera la posibilidad de vender esa cartera de seguros comerciales, y estamos nosotros quejándonos de que tenemos una infraestructura que da pena en diferentes partes del país, teniendo los recursos para poderla hacer de inmediato. Por otro lado, también hemos planteado en otros momentos vender la Fábrica Nacional de Licores, abrir el monopolio de la fabricación de alcohol etílico, y por otro lado también hemos hablado de democratizar su propiedad, dándosela por ejemplo a cooperativas como Cope Victoria, que se hagan cargo de la Fábrica Nacional de Licores, se abre el monopolio y con eso aumentamos los flujos de inversión hacia nuestro país. Hemos hablado de vender VIXA, hemos hablado de fusionar el Banco Crédito con el Banco de Costa Rica, inclusive la posibilidad de vender el Banco de Costa Rica. Terrenos que básicamente están ociosos, que podrían venderse y podríamos ayudarnos para mejorar los ingresos, para darle un mejor uso social a esos recursos. También tenemos gas natural, y vean ustedes la relevancia de la sentencia hoy de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el tema de nuestro conflicto con Nicaragua. Tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con la posibilidad que aspiraba Nicaragua, si le hubieran dado la razón, de que pudieran ellos explotar el mar territorial que hoy es de Costa Rica, en vista de que en esa zona hay alguna prospección que se ha realizado, se ha determinado que hay un potencial interesante sobre gas natural o inclusive petróleo en esa zona. Bueno, si nosotros decidiéramos explotar nuestro gas natural que tenemos en diferentes regiones del país, podríamos bajar dramáticamente la factura petrolera, podríamos aumentar los ingresos del fisco a través de las regalías por la explotación de ese recurso natural, y con eso balancear nuestras finanzas públicas. Pero nuevamente, por dogmas, no estamos utilizando ese recurso natural que Dios nos dio. Del lado del gasto, que esa es la parte que no pude terminar el día de ayer cuando hacía una referencia a este tema. Del lado del gasto hay muchas cosas que hacer. No solo aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo para ponerle un límite a las pensiones con cargo al presupuesto nacional, sino que también debemos sacar en el menor plazo posible. Otto Guevara, disculpe, no hay quórum, tiempo reglamentario.
14 minutos, 10 segundos. Listo, muchas gracias. Decía que en la participación anterior a la ruptura del quórum, hablé sobre la parte de los ingresos. En la parte de los ingresos mencioné que tenemos que hablar, sí, de impuestos, está bien, pero no solo de impuestos, sino que también de venta de activos. Y también hablé de explotación de recursos naturales. De la parte del gasto, en la parte del gasto, mencionaba que es importante aprobar, y ojalá lo podamos hacer en el mes de enero, a más tardar febrero, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ponerle un límite a las pensiones con cargo al presupuesto. También deberíamos hacer un esfuerzo por aprobar de los 3 proyectos que hay de reforma a la ley de pensiones del Poder Judicial, una de ellas, consolidarlo en un solo expediente y aprobar una reforma a la ley de pensiones del Poder Judicial con el propósito de racionalizar ese sistema de pensiones que también se está convirtiendo en una carga que tienen que pagar todos los costarricenses a través de la transferencia que se le hace al Poder Judicial presupuestariamente todos los años. Por otro lado, deberíamos aprobar también en los 2 primeros meses del año entrante el proyecto de caja única presentado por el Poder Ejecutivo, que lo tenemos en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ya hablé en esa dirección con la presidenta de la Comisión, Rosibel Ramos, para ver cómo hacemos para dictaminar ese proyecto en el menor plazo posible y traerlo aquí al Pleno. Por otro lado, es importante no solo tramitar esos proyectos que ya tienen un número de expediente, que están, ya han agotado algunas etapas, sino que tenemos que poner otros temas sobre el tapete. Y esos otros temas pasan por replantear el tamaño del Estado costarricense. O sea, el tema de la reforma del Estado es algo que no debemos dejar de lado de nuestras discusiones. Nosotros somos de la tesis en nuestro partido que deberíamos eliminar muchas de las desconcentraciones máximas que hoy existen en el Estado costarricense, pasar de desconcentraciones máximas a desconcentraciones mínimas, reducir la cantidad de ministerios para que haya no más de 10 ministerios, impulsar una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo que contemple la reducción de ministerios, que contemple la eliminación de las desconcentraciones máximas y que se fortalezcan las directrices de los ministros para que tengamos finalmente un Estado que verdaderamente le permita hacer cosas, ministros fuertes que puedan hacer cosas. Eso lo estamos contemplando en un proyecto de ley que muy probablemente presentemos en la corriente legislativa, entrando nosotros ahora el 11 de enero de vuelta a sesiones. Por otro lado, señorías, hay que repensar si conviene que sigamos con tantas instituciones autónomas que hoy tenemos y si no convendría fusionar algunas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, fusionarlo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso pareciera ser como natural. Por otro lado, yo quisiera que se abra una discusión sobre la pertinencia o no de la existencia del Consejo Nacional de Producción. Hay muchos informes de la Contraloría General de la República que nos dicen que esa institución hace rato perdió su norte y se ha convertido en un agujero negro al cual van los recursos, es como echar agua a un cesto, y se siguen haciendo transferencias todos los años sin que esa institución esté brindando el acompañamiento que el sector agrícola requiere. Para eso se podría fortalecer algún programa en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cerrar el CNP, tomar a sus funciones, aquella que todavía se justificara y si hubiera alguna, pasársela al Ministerio de Ganadería y cerrar el CNP. Yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que el IFAM debiera seguir existiendo, Instituto de Fomento y Ayuda Municipal. Si ustedes ven lo que hace el IFAM, maneja líneas de crédito para las municipalidades. Esas líneas de crédito las puede manejar el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, cualquier banco del Estado. No se necesita tener una institución autónoma que maneje las líneas de créditos para las municipalidades. Y por otro lado, el acompañamiento, la ayuda, la asesoría. Las municipalidades hoy tienen la mayoría de ellas asesoría
en planta, no requieren del acompañamiento del IFAM. Se podría reducir dramáticamente el presupuesto, se cierra la institución y algunos recursos se le meten a las municipalidades más pobres, las que no tienen recursos para poder contratar asesoría que les permita sacar adelante carteles de licitación de obra pública, etcétera. Pero a mi juicio, una institución como esa no se justifica. Podríamos seguir adelante revisando institución por institución con el propósito de determinar la pertinencia de ellas. Por otro lado, hay que plantear el recorte de personal. Hay que Diputado, revisar. disculpe que lo interrumpe, pero no hay quórum. Ya hay quórum en este momento, diputado, adelante. Hay que replantear si se justifica la cantidad de personal que hay hoy en los diferentes poderes y en las diferentes empresas del Estado e instituciones autónomas. Por otro lado, también, señorías, debemos preguntarnos si podríamos hacer una reingeniería con la deuda interna. El Estado, gobierno central, le debe plata a algunas instituciones autónomas. Bueno, ¿qué tal si planteamos la posibilidad de que algunas de estas deudas se puedan condonar total o parcialmente? No nos engañemos, actualmente sacan dinero de una bolsa para meter en la otra bolsa y estamos ensuciando nuestros estados financieros. Hay que plantear seriamente la posibilidad de condonar deudas. Por otro lado, obviamente hay que impulsar reglas fiscales. Y todo esto, señorías, se lo planteamos a estos funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a don Helio Fallas, a la Contralora General de la República, que nosotros como partido político, Movimiento Libertario, no estábamos dispuestos. Diputado, disculpe la interrupción, no hay quórum, tiempo reglamentario. ¿Cuántos minutos me quedan, diputada presidenta? 7 minutos, 30 segundos. Ok. Voy a dejarle los últimos 3 minutos, señora presidenta, a la diputada Sandra Pisk, para que me informe cuando esté cercano a llegar a esos 3 minutos. Hablaba de fusiones de instituciones y por acá el diputado Jorge Rodríguez Araya menciona también otra fusión que uno podría plantearse, que es la del Banco Hipotecario de la Vivienda, el Ministerio de la Vivienda y el INBU. Ver cómo se hace de esas 3 instituciones algo que verdaderamente funcione, porque ninguna de las 3 está funcionando actualmente. Y así deberíamos revisar institución por institución. Les decía que el tema del gasto no puede estar fuera de la ecuación para buscar una solución al estado calamitoso, las finanzas públicas. Y vean ustedes que cuando hablo del gasto, también quiero hacerlo extensivo a instituciones autónomas como el ICE y la Caja. Y uno podría preguntarse, ¿pero qué tienen que ver el ICE y la Caja con el desequilibrio en las finanzas públicas? El déficit fiscal es el déficit de gobierno central y no tiene que ver con empresas públicas. Pero el punto está en que si no le ponemos atención a lo que está pasando en el ICE y no le ponemos atención a lo que está pasando en la Caja, luego vamos a tener que pagar todos una factura muy alta. Porque si estas empresas empiezan a colapsar, muy probablemente habrá una tentación a hacerle transferencias para apoyarlas. ¿Y esas transferencias de dónde van a salir? Del presupuesto nacional. Pero también, si el ICE tiene un mal desempeño económico, hay menos impuestos sobre la renta que pagará al gobierno central. Habrá menos ingresos. Por eso el tema, las finanzas públicas y las finanzas del ICE es tan pertinente. Y por eso, por la información que hemos ido recabando por todo lado, estamos muy preocupados por la forma tan deficiente en que se está administrando el Instituto Costarricense de Electricidad. Ahora nos indican que muy probablemente la Caja Costarricense del Seguro Social, tan pobremente administrada por Eduardo Dorian en su momento, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, al inicio de la administración de Laura Chinchilla, que le mete, no sé, fueron como 10,000 funcionarios, creo que fueron los que contrataron en aquel momento en la Caja. Ahora están hablando de contratar otras 800 personas, y yo creo que fue en el gobierno de Oscar Arias. Fue en el gobierno de Oscar Arias, no en el de Laura Chinchilla, con esa corrección. Fue en el gobierno de Oscar Arias. Eduardo Dorian, siendo presidente ejecutivo de la Caja, incorpora casi 10,000 funcionarios a la Caja Costarricense del Seguro Social, que explican en parte el desastre que está enfrentando la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ya para terminar, señorías, para que vean ustedes, inclusive no veo a la diputada Paulina Ramírez, que en algún momento ha dicho que el Partido de Liberación Nacional o ella jamás iba a votar leyes que generaran gastos si no se aseguraba la fuente o incorporaba la fuente de los nuevos, de la fuente con nuevos ingresos para pagar esos gastos. Aquí Henry Mora, del Partido de Acción Ciudadana, ha dicho lo mismo. Pero vean ustedes qué interesante.
se votó el Código Procesal Laboral. Nosotros, el Movimiento Libertario, votamos el Código Procesal Laboral. El Código Procesal Laboral, según la discusión que se dio en la Corte Plena, antes de que nos remitieran este informe con fecha 9 de diciembre, si ustedes revisan el informe, se dan cuenta de las preocupaciones de los magistrados de la Corte Plena en relación con quién va a pagar a esa defensa pública que se va a dar en materia laboral. ¿Quién lo va a pagar? Porque dicen, y aquí el magistrado Paul Rueda menciona datos a los colegas magistrados diciendo, eso va a costar, dice Paul Rueda, y lo pueden ver en la página 17 del documento, eso dice Paul Rueda, esta reforma procesal son 15.209 millones de colones lo que va a costar, 15.209 millones de colones anuales lo que le va a costar al Estado costarricense. Y él dice, ¿es Poder Judicial o es el gobierno central que lo va a pagar? Don Orlando Aguirre le dice, hay un compromiso de que sea gobierno central, o sea que en el presupuesto se tiene que incorporar una partida por ese monto. Señorías, acabamos de aprobar un proyecto que incrementó el gasto público sin ingresos nuevos, contradiciendo la posición que Paulina Ramírez ha tenido sobre el tema en la Comisión de Hacendarios y aquí Henry Mora ha tenido. Estamos efectivamente, señorías, ante un incremento del gasto público. Sube el gasto, bajan los ingresos. Señorías, tenemos que diseñar un mecanismo integral, una forma integral para abordar el tema del desequilibrio en las finanzas públicas. El resto del tiempo, señora presidenta, se lo cedo a la diputada Sandra Piz.